Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de nuestro segundo ciclo de conferencias narrativas democráticas. Estamos muy contentos de que nuevamente estén con nosotros una semana más en esta que es ya nuestra penúltima conferencia de este ciclo. Hemos tenido muy buenas conferencias y seguramente hoy no será la excepción. Recuerden que también estamos en YouTube como Democracia 21 y que ahí pueden ver estas conferencias si se la perdieron en el video en vivo. Mi nombre es Alberto Ruiz Méndez y soy el coordinador académico del proyecto Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión nos acompaña nuestra colega Daniela Lemus. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación y en un momentito vamos a tener el gusto de escucharte con este tema que nos traes para la reflexión. Previo a eso, brevemente leo tu semblanza. Daniela es maestra en estudios en relaciones internacionales y licenciada en ciencias de la comunicación con opción terminal en comunicación política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en ciencia política en el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Es profesora de asignatura adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios en Administración Pública y al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de ser co-coordinadora de la Academia en Derechos Humanos y Perspectiva de Género dentro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social y de la Federación Mexicana de Universitarias AC. Pues nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, Daniela, muchas gracias por estar aquí. Tú nos vas a compartir la conferencia titulada El otro como cuerpo, narrativas sobre lo subalterno en filosofía política. Adelante. Bueno, primero que nada, pues volver a agradecer, preguntar si se ve bien la presentación, estas cosas que uno tiene que hacer. Sí, sí se ve bien. Gracias. Gracias. Y volver a agradecer por la posibilidad de estar acá el día de hoy compartiéndoles un poco lo que yo estoy trabajando en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues que tiene que ver justo con cómo construimos al subalterno desde la filosofía política. Entonces, hoy quiero reflexionar justo sobre cómo la historia del pensamiento político occidental ha construido a este otro como un cuerpo y cómo ese cuerpo funciona como la materialidad de la subalternidad. Esto lo hago a partir de, pues, ahorita les voy a contar un poco más, pero de revisar desde la antigua Grecia cómo el cuerpo ha sido la marca diferencial entre los míos, los tuyos, y lo que define además qué es el sujeto, quién es sujeto, quién es objeto, quién piensa, quién es pensado, quién gobierna y quién puede ser gobernado. En este sentido, en la filosofía política, el subalterno no solo fue inferiorizado o objetivizado, sino además fue corporalizado. Entonces, voy a explicar un poquito más esto. Pero para pensar, o para qué pensar esto, un poco para, o qué tiene que ver con hoy, pues hoy nos encontramos en un mundo en donde los macrorrelatos de la modernidad están siendo cuestionados y en donde, pues ante una crisis clara civilizatoria, pues tenemos una serie de sujetos históricamente subalternizados que han entrado ya de manera si no masiva, sí grande a la academia y sus voces han llevado a la teorización de sus experiencias históricas y desde ahí un poco pues construir sobre cómo las jerarquías sexogenéricas y raciales se siguen sosteniendo hoy en día. Entonces, para pensar cómo esas jerarquías se siguen reproduciendo hasta el día de hoy, un poco desde la filosofía política, pienso en cómo se ha
narrado al subalterno. Entonces les traigo algunas reflexiones alrededor de eso. Lejos de este pues, relato de la modernidad como un proyecto eh, heroico y bueno, algo que Dussel llama el mito de la modernidad, pues yo lo que traigo sería como la otra cara de la modernidad, ¿no? La otra cara de la modernidad siendo pues una crítica a cómo en sus discursos legitima prácticas, por ejemplo, genocidas. Entonces, como este proyecto civilizatorio está produciendo jerarquías diferenciadas de humanidad. Para no caer en el vicio que Castro Gómez llama la ibris del punto cero, quisiera empezar esta conversación platicándoles un poco desde dónde, también compartiendo con las mujeres negras brasileñas, mi lugar de enunciación, desde dónde lo estoy pensando y desde dónde estoy haciendo esta lectura. Entonces, en principio, eh, pues posicionarme como una mujer mexicana, bisexual, blanca mestiza, interesada obviamente por el feminismo, como ya en algunas cosas de mi semblanza se pudieron ver, y desde esta experiencia, como un sujeto que piensa en un horizonte emancipatorio que es tanto antipatriarcal como anticapitalista, como anticolonial, no sé cómo sería eso cuando me preguntan en términos concretos como proyecto, cómo lo imagino de muchas maneras, pero sí creo que hay que tenerlo como horizonte y eso significa asumir también mi posición en estas jerarquías exogenéricas y racializadas en las que existimos, cómo yo reproduzco estas violencias, cómo yo me beneficio o tengo un privilegio, por ejemplo, al ser blanca mestiza sobre sujetas y sujetos racializados. Y entonces, pues desde ahí el compromiso ético, epistémico y político con estos sujetos. Entonces, esta construcción yo la planteo desde la teoría crítica, entendida como una actividad ético-política, en donde, según Horkheimer, la crítica y la lucha va contra lo establecido y entonces estamos tratando de, digamos, descolocar a los sujetos a partir de criticar ciertas cosas que se asumen ya como naturales o como normales o como racionales o como propias de este momento. Entonces, desde la teoría crítica, yo suscribo además un pensamiento o diálogo con el pensamiento decolonial, que ambas, la teoría crítica y el pensamiento decolonial, pues tienen una base en el marxismo tanto europeo como el marxismo latinoamericano y el marxismo negro, que va a surgir como una crítica también al pensamiento marxista, y ahí además lo tensiono con el feminismo materialista y con el feminismo marxista y, claro, el feminismo decolonial. Entonces, digamos que hago un match, no sé si es un Frankenstein, no creo, porque justo tienen esta perspectiva tanto materialista como emancipatoria, pero dialogo con los sujetos de la teoría crítica, que si recordamos también son sujetos que fueron, digamos, históricamente subalternizados, por ejemplo, que venían del pueblo judío, diálogo con los sujetos latinoamericanos, con los sujetos de las excolonias también en África, lo que sería el pensamiento postcolonial y decolonial, y con un sujeto históricamente subalternizado, que son las mujeres. Entonces, pensando en estos sujetos, digamos que este trabajo busca ir al pensamiento crítico producido desde la periferia no europea, ¿no? Todos esos, los otros que no somos parte de esa hegemonía y que por tanto somos sujetos también subalternizados en esta modernidad. Entonces, desde aquí lo conjunto para pensar la modernidad en los términos que les decía hace ratito, tanto como un proyecto civilizatorio, como un periodo histórico. Entonces, pensarlo en términos históricos, pues nos lleva a pensarlo como un momento que ya muchos filósofos están ubicando que acabó y no sabemos qué sigue porque lo llamamos posmodernidad, pero no parece tener su propio nombre y nos pasa un poco como la Edad Media, ¿no? No tiene su propio nombre, sino que es algo entre, es la edad entre. Entonces, pero bueno, un periodo que va desde la Edad Media hasta el modelo, digamos, postfordista, hasta la caída del muro de Berlín,
más o menos. Y en este periodo histórico, pues también dentro del pensamiento decolonial, una de las cosas más importantes es reconocer el papel que jugó América Latina y África para el desarrollo de la modernidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues reconocer que el otro lado de la modernidad, esa modernidad que en sí nos enseñan en las escuelas, que es la heroica, ¿no? La que nos trajo la luz y la civilización y la que nos trajo los derechos humanos y la que nos trajo todo eso, pues realmente se creó a partir de genocidios, prácticas de violencia sistemática, la anulación de muchos saberes y pensares, etcétera. Además de, claro, el secuestro, nada más por, no, por decirlo también en su medida, el secuestro y el transporte de personas del continente africano a todo el continente americano. Entonces, reconocer que eso es parte de la modernidad, pues nos habla de esta, no lo quiero ver como una dualidad, porque justo me separo un poco de las dualidades, pero pues nos muestra que la modernidad es algo mucho más complejo. Y al entender que es algo mucho más complejo, también podemos pensarlo como un proyecto civilizatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que surge la modernidad, se literal proyecta. Entonces, la modernidad entendida como un sistema trialéctico, perdón, que sería en donde, o en un momento histórico en donde se imbrican capitalismo, patriarcado y colonialismo, y en esa imbricación pues surge una nueva forma de opresión, de dominación y de violencia. Entonces, esa nueva forma de opresión, violencia, explotación y demás supone para el ser humano que vive el ser humano moderno una forma de ser y estar en el mundo que es válida y una forma de ser y estar en el mundo que es inválida. Entonces, los sujetos subalternos están en esta ser y estar en el mundo inválido y entonces ven la validez eh, como un proyecto, ¿no? Como algo a alcanzar. Entonces, digamos que el proyecto civilizatorio tiene que ver con eso y con que se está exportando de manera no pacífica, de nuevo, se exportó de manera violenta a todas las partes del mundo. Entonces, a eso nos referimos un poco con el proyecto civilizatorio y eso es lo que entenderíamos como modernidad. Pero la modernidad pues no surge de la nada. Y en la modernidad lo que sí vemos es que capitalismo, patriarcado y colonialismo logran hacer esta imbricación de opresiones. El término de imbricación de opresiones es un término que retomo tanto de Patricia Hill Collins como de Ochi Curiel, una mujer afrofeminista estadounidense, Patricia Hill Collins, y una mujer afrocaribeña de colonial, Ochicuriel. Entonces, ellas hablan de la imbricación de opresiones para referirse a algo que en el pensamiento decolonial, bueno, que digamos en el pensamiento ya más, o en los discursos más socializados, hoy en día se llama interseccionalidad y que es una forma de pensar que, digamos, se dio una violencia en diferentes, no niveles, sino en diferentes intersecciones, así lo llama Kimberly Crenshaw, que es a quien se le acuña este término. Pero un poco, nada más como paréntesis, yo me separo del término de interseccionalidad porque ha sido asumido por las instituciones internacionales y nacionales y ha sido despolitizado en gran medida. Entonces creo que imbricación de opresiones nos ayuda a pensar de una forma mucho más compleja, que no se trata nada más de una competencia del oprimido, ¿no? No se trata de quién está más oprimido, entonces súmale si eres tal y tal y tal. Una vez fui a un curso en donde así me quisieron explicar la interseccionalidad, como si eres mujer, entonces réstale un punto. Si no eres heterosexual, réstale otro punto. Y entonces de eso no se trata, sino que se trata de entender que, por ejemplo, en esta implicación de opresiones, cuando pensamos en las mujeres racializadas en América Latina, eh, la, la imposición del género viene acompañada de la imposición de la raza.
Entonces, no vinieron por separados y digamos que la feminidad indígena se construye en relación a la feminidad de las blancas mestizas, en relación a la feminidad europea, al mismo tiempo que se construye en relación a la masculinidad, tanto blanca como indígena, como etcétera. Entonces, en esta imbricación es en donde podemos ver que hay sujetos históricamente subalternizados que están en diferentes lugares de esa jerarquía o de esas jerarquías exogenéricas y raciales. En este sentido, en el pensamiento decolonial se ha hablado de cómo la teoría o una de las atribuciones del pensamiento decolonial es que la teoría marxista tenía un límite. Y el límite de la teoría marxista es que la teoría de clase social no sirve para explicar Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos por un proceso, digamos, como el que describen Marx y Engels, de esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Nosotros nos llega el capitalismo y nos llega en su forma periférica, y al llegarnos el capitalismo en su forma periférica, se ven otras maneras de opresión que no existían o que no se pueden ubicar en la Europa continental, que es la que está haciendo esto. Entonces, Aníbal Quijano, que es uno de los grandes teóricos del pensamiento decolonial, propone pensar en la clasificación social como un elemento básico del poder moderno colonial. Y la clasificación social se refiere a los procesos de largo plazo, o sea, que históricamente han llevado mucho tiempo, en los cuales las gentes disputan por el control de tres ámbitos básicos. Bueno, realmente son 5 ámbitos básicos, pero digamos, el control de ámbitos que tienen que ver con la explotación, con la dominación, y que la explotación y la dominación generan conflicto. ¿Por qué? Porque los sujetos que están siendo explotados y dominados no lo están haciendo sin resistencia, sin lucha, etcétera. Entonces, en esas relaciones de conflicto, en una sociedad con una historia determinada, podemos ver que hay clasificaciones sociales, más que clases sociales. Y a esto, pues esto es una contribución que tiene que ver en gran medida con la vinculación del pensamiento decolonial y el marxismo negro, que ya había trabajado, pues sí, una, digamos, intersección entre la raza y la clase social para decir que incluso ya sin esclavitud, ¿no? Con la liberación de las personas negras en Estados Unidos, por ejemplo, aún así las personas más empobrecidas eran personas racializadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se acabó la esclavitud, como a pesar de que se acabó el colonialismo, de todas maneras las jerarquías sexogenéricas y raciales siguen operando, y eso hace que las personas, digamos, racializadas sigan estando abajo de las jerarquías. Y entonces ahí es donde entendemos cómo hay ciertos trabajos para ciertas clasificaciones sociales. Les voy a poner un ejemplo. Hay una feminista decolonial, Maya, que se encuentra en Guatemala, a la que admiro mucho, que se llama Aura Cumes, y ella habla de cómo hay una construcción histórica de la mujer indígena en Guatemala como sirvienta, y que eso viene desde la colonia, en donde el trabajo justo que se les asigna a las mujeres indígenas es el de la reproducción en casas de personas españolas y mestizas, y entonces cómo eso se sigue reproduciendo hasta hoy en día. Y ahí hay una vinculación entre también feminidad indígena y esta clasificación social de qué puedes hacer, en dónde te puedes situar laboralmente. Entonces, digamos que eso obviamente está atravesado por estereotipos y por muchas otras cosas, pero muestra que históricamente las clasificaciones sociales se van construyendo en largos periodos como estos y que las podemos seguir viendo hoy en día. Entonces, a partir de esto, y pensando que el cuerpo es donde se ven las marcas diferenciales de los que ya dijimos somos iguales y somos distintos, en ese sentido, Quijano también dice que la corporalidad es el nivel decisivo de las relaciones de poder, porque es en el cuerpo en donde está la persona, ¿no? En donde, digamos, tenemos un poco que transitar más allá de la dualidad cartesiana para pensar que el cuerpo es la persona también, porque la persona no vive separada del cuerpo, ¿no? Todo lo vivimos de manera encarnada. Y él lo dice de esta manera: es lo que hace la naturalización de tales relaciones sociales. El cuerpo es el que es usado y consumido en el trabajo, algo que ya nos había dicho Marx, por ejemplo, pero también
el cuerpo es el que pasa hambre, es el que siente la malnutrición, es el que se enferma, es el que vive el castigo, la represión, las torturas y las masacres. Entonces, en ese sentido, pues volver al cuerpo es importante para pensar estas clasificaciones sociales. Siguiendo esta línea, un poco lo que hay que considerar es, pues, que ya decíamos en esta lógica trialéctica, el capitalismo convierte a los cuerpos en fuerza productiva, y hablamos de un cuerpo máquina, el patriarcado controla la reproducción y domestica los cuerpos feminizados, y la colonialidad, a partir de la racialización, supone criterios de humanidad. Entonces, esta imbricación de opresiones, en donde tenemos que entender que no hay capitalismo sin colonialidad ni patriarcado, al menos no hoy, pues podemos pensar cómo se da estos controles sobre el cuerpo. Y aquí, pues uno de los autores que habla y que es muy popular sobre el cuerpo va a ser Michel Foucault, que como algunos sabrán hace esta historia de la sexualidad, historia de la locura, historia de la tortura. Y entonces en estas genealogías que él hace, pues se muestran cómo las prácticas corporales y el disciplinamiento sobre los cuerpos va cambiando en periodos históricos. Él se centra en la transición de la Edad Media a la modernidad, que es una transición en donde vemos muchas prácticas corporales diferentes, pero aunque él, digamos, se queda ahí y habla sobre las personas, sobre todo homosexuales, que es algo que a él le atravesaba, lo que vemos es, y que después mujeres le van a, no reclamar, pero le van a señalar, como Silvia Federici, lo que vemos es que hay un proceso de disciplinamiento del cuerpo en donde hay cosas buenas que hacer con el cuerpo, cosas malas que hacer con el cuerpo, y en esa dualidad también vamos transformando nuestras corporalidades. En este cuerpo, además de ese control y disciplinamiento, pues lo que vemos son prácticas diferenciadas a partir de estas marcas de raza, género y sexualidad. Entonces, las marcas de raza, pues las creo que son también claras corporalmente. Cuando hablamos de género y sexualidad, pues vemos y nos vamos al sistema sexogenérico, que tiene que ver con esta parte biológica, que más que biológica, porque realmente no se ahonda en cosas hormonales ni orgánicas, eh, tiene que ver con la genitalidad, ¿no? O sea, nuestros genitales como marcadores de género, y además el disciplinamiento de si hay genitales que no son descifrables, entonces hay incluso una intervención quirúrgica por parte médica para poder definir ese género, y la sexualidad, que tiene que ver además con algo que también es súper corporal, que es el deseo. Entonces estas marcas, pues lo que vemos es que suponen también que haya, digamos, poblaciones que están sometidas a la anatomopolítica, que es un término Foucaultiano, igual que la biopolítica, el control sobre la vida y la administración de la vida y del cuerpo, y lo que después vendrá a decir Achille Mbembe, que es la necropolítica, ¿no? En donde hay estados también que suponen quién vive y quién muere, y se gestiona la muerte de ciertos sujetos. Entonces, las prácticas genocidas, las prácticas en donde ciertas personas son reclutadas para la guerra, todas estas prácticas pues son vinculadas a la administración de la muerte de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, él está hablando de la experiencia sobre todo de las personas negras en África, y que podemos ver además en otros contextos. Entonces, al ser el cuerpo el elemento de definición de la humanidad, lo que vemos es que las narrativas sobre la subalternidad están fijadas en el cuerpo, al menos en Occidente. A partir de esto, pues el cuerpo hay que pensarlo como un producto social, no como un producto histórico, y como un producto histórico, no como una cosa orgánica natural que simplemente se va y de pronto naturalmente tenemos un género y naturalmente tenemos cierto deseo y naturalmente hacemos ciertas cosas, sino que estamos viviendo pues no diría interferencia, pero sí una acción, sobre todo protagonizada por el Estado, que, digamos, incide de manera, eh, pues sí, encarnada en nosotros como personas. Entonces,
A partir de eso, pues podemos situar históricamente la producción del cuerpo humano y concebirlo no solo como una categoría ontológica, sino como una categoría política, y aquí es en donde entraría pues la filosofía política y por qué el cuerpo es importante para la filosofía y la ciencia política. Aunque sea, sobre todo en las ciencias sociales, se habla de un alejamiento del cuerpo y sobre todo a partir de la diferenciación entre filosofía y ciencia social. Y este alejamiento del cuerpo hoy en día está siendo superado por lo que se conoce como el giro emotivo en las ciencias sociales, pero que en la realidad pues el cuerpo siempre ha estado presente. Quizá no para los europeos, porque su cuerpo, digamos, es el cero, ¿no? Es el punto cero, es el cuerpo que se rehúsa a ser clasificado porque es el que clasifica, y ahí está el privilegio de ser europeo, pero sí lo vemos para los otros sujetos subalternos. Entonces el cuerpo está llenando nuestras bibliotecas, está llenando nuestras discusiones y pues la propuesta es un poco asumirlo y pensarlo desde estos términos. Ya desde el feminismo decolonial, mujeres como Julieta Paredes, y que escribe con una comunidad de mujeres creando comunidad, pues también ya parten de que el cuerpo es un asunto político y no es neutral, y ellas dicen que es la forma del existir de cada ser humano. El cuerpo que cada una y cada uno tiene nos ubica en el mundo y en las relaciones sociales que el mundo ha construido antes que lleguemos a él. Entonces, por eso pensar el cuerpo creo que es central para pensar hoy en día las emancipaciones. En tanto, si no sabemos cuáles son las lógicas de dominación, pues cómo vamos a saber cuáles son las lógicas de emancipación. Y habiendo dicho esto, que es de donde yo parto, tratando de ser epistémica y políticamente muy transparente para decirles de dónde vengo, ya les cuento un poco sobre estas narrativas de la subalternidad que yo he estado revisando, y eso además me ha llevado a no solo releer muchos textos de filosofía política, sino también acercarme a otros textos como filosofía política, aunque no estén dentro de las genealogías del pensamiento, y ahorita les voy a contar como cuáles. Entonces, antes de continuar, nada más explicar un poquito el texto, el concepto de subalterno, que muchas veces es no controversial, pero quizá nuevo. El concepto de subalterno viene de Gramsci, que él habla de como esta, sí, dicotomía, hegemonía, subalternidad, y él habla de hegemonía como los sujetos que controlan el proyecto político, económico, etcétera, y los subalternos como los sujetos que no tienen el control de este proyecto. Y digamos que esa visión eh, se cuela en lo que va a ser pues la teoría crítica del mundo, y llega también a las personas que fueron colonia, por ejemplo, británica, llega a la India, llega a África, y esta teoría que es crítica en sí misma se apropia, y el término de subalterno es apropiado, por ejemplo, tanto por los estudios subalternos, que es parte de la corriente de los pensadores postcoloniales, que son personas que entran a la academia de manera ya, si no, repito, masiva, sí significativa, y empiezan a hablar desde la academia sobre las violencias estructurales en sus países. Tenemos, por ejemplo, un texto que es como clave de los postcoloniales, es de Si puede hablar el subalterno, de Spivak, y ahí se usa el término de subalternidad para referirse a este sujeto al que no se le da voz, este sujeto que nunca ha tenido voz, porque es el sujeto que les decía, del que se habla, pero no quien habla. Bueno, hoy en día estos sujetos históricamente subalternizados, pues estamos ocupando estos espacios y estamos hablando de ello, y a partir de ello construimos teorías y pensamientos y corrientes, etcétera. Entonces, el término subalterno ha sido tanto apropiado por los poscoloniales como de los decoloniales, y hay una cosa que es importante tener en cuenta. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a la teoría decolonial o al feminismo decolonial, hay cierta resistencia por las personas blancas, mestizas y europeas sobre la importancia que tiene este, este pensamiento desde lo subalterno. Y muchas mujeres blancas, por ejemplo, creen que, bueno, es algo que se les ha reclamado, han obviado el elemento de la racialización como un elemento significativo en su politización.
Entonces, cuando se habla de subalternidad, no es, es una postura también política porque supone no la alteridad en el sentido de ser el otro. Por ejemplo, cuando yo pienso en textos canónicos del feminismo europeo, pienso en Simone de Beauvoir y Simone de Beauvoir pues tiene el otro sexo, ¿no? Y pensando en Simone de Beauvoir y en el otro sexo, pensamos que la mujer es el otro del hombre, ¿cierto? Quizá esa es la experiencia para la mujer europea, que no quiere decir que no hayan vivido sus propias violencias, y ahorita voy a hablar sobre, por ejemplo, la quema de brujas, que es una forma sistemática de dominación y disciplinamiento de las mujeres europeas, pero hay algo que considerar bien importante y que lo dice una autora también de Colonial, que habla sobre esto, que es que las mujeres europeas cuando llegan al continente americano recuperaron un poco de su humanidad. O sea, eso que se les había quitado, cuando llegan acá, se hace una cosa que ella es Brenny Mendoza dice que hay un pacto también, digamos, racial entre hombres y mujeres blancas cuando llegan aquí a la colonia para beneficiarse de las personas racializadas. Entonces, esa experiencia supone que ya no solo eres una cosa, sino que hay como cierta complicidad en la opresión de los seres racializados. Y lo mismo, o sea, lo mismo denuncian las mujeres negras en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, particularmente cuando hablan del movimiento feminista blanco, ¿no? Las mujeres al final blancas, por ejemplo, pueden salir a las calles, decía Angela Davis, ¿no? Pueden salir a las calles porque tienen una mujer negra que está haciendo la limpieza en sus casas, porque tiene una mujer negra, una mujer que está cuidando a los niños. Bueno, lo mismo pasa acá con la colonia. Las mujeres blancas, digamos, adquieren un estatus de humanidad y ya no de cosa, en la colonia al menos, y esa experiencia es diferencial a las mujeres racializadas. Entonces, cuando se habla de la alteridad, se habla del otro como igual, ¿no? El otro entendido yo humano, tú humano. Cuando se habla de subalternidad, se habla de subhumanos y no humanos. O sea, las personas racializadas y feminizadas, y ambas, eh, digamos, no eran vistas como iguales en su calidad de humanos, por lo tanto no eran el alter de nadie. Eran subalternos porque eran vistos como subhumanos. Las personas indígenas eran vistas como subhumanos, fueron vistas como menores de edad, fueron tuteladas por el Estado y siguen siéndolo, y las personas racializadas como negras fueron vistas como no humanas, al punto en el que en los discursos de muchos teóricos políticos y filósofos políticos, pues se les decía como bestias, ¿no? Se asemejaba a los animales. Por ejemplo, John Locke, que es uno de los que estoy revisando, acá no se los traje, pero es uno de los que estoy revisando, John Locke dice que el negro es la consecuencia de una mujer blanca teniendo relaciones sexuales con un simio. Y en esas concepciones, que son totalmente racistas, claramente racistas, se crea una categoría de humanidad en donde no se está entendiendo, Locke no entendía al negro como su alter, sino como un no humano, como un más cercano a lo animal y por tanto es el otro eliminable. Es el otro al que yo puedo dominar, pero también puedo violar, pero también puedo violentar, pero también puedo, o sea, digamos que le puedo ejercer todo tipo de violencia y puedo legitimar discursivamente esa violencia, que aquí es donde viene la otra cosa. Entonces, habiendo dicho esto sobre el subalterno, ¿no? Estos subhumanos y no humanos, vamos a pensar quiénes son los subalternos en Occidente. Un poquito más rápido, digo, no tengo problemas si es una segunda.